Estimadas hermanas, estimados hermanos, es un gusto darles la bienvenida a ustedes y a todas las personas que nos acompañarán durante esta entrevista, este trayecto. Y en esta ocasión es un placer para Charo, mi compañera de entrevista, y para mí, encontrarnos con Elías González. Elías González, quien es filósofo, escritor y, como nosotros, está en los senderos, en los caminos espirituales. Pues muy bienvenido, Elías, Charo, y pues le dejo la palabra ahorita a Charo para que nos leas una breve semblanza para poner en contexto a nuestras personas que nos acompañan. ¿Quién es Elías González? Elías es filósofo y escritor. Su interés está en el diálogo interreligioso, la mística y su relación con las luchas sociales. Es acompañante espiritual de ejercicios espirituales de San Ignacio y practicante Zen en la escuela Zendo Betania. Ha colaborado con distintas asociaciones interreligiosas, así como en proyectos con pueblos indígenas y organizaciones como la Universidad de la Tierra Oaxaca. Actualmente coordina la cátedra Jorge Manzano de la Universidad de Guadalajara ITESO, jesuita, y ha publicado cerca de una decena de libros sobre mística, espiritualidad, lucha antisistémica y filosofía, además de diversos artículos. Es creador del canal de YouTube Amanecer, blog de mística, filosofía y espiritualidad. Muchísimas Pues gracias, Taro, Teo. Pues qué gusto estar aquí con ustedes, de verdad, y a todo su movimiento, toda su comunidad. muchas gracias, Elías. Pues también agradecidos contigo por que nos acompañes el día de hoy. De esta oportunidad de escucharte. Y bueno, sin más, pues creo que sería un buen comienzo que nos platicaras un poco o un mucho sobre tu trayecto personal en la espiritualidad, ¿no? Tú, ¿de dónde vienes? ¿Dónde estás? Un poco, ¿cuál es tu autobiografía espiritual? Muchas gracias. Pues qué pregunta tan compleja siempre, ¿no? Presentarse a uno mismo y sobre todo en un ámbito de la vida que no se presenta uno ni con credenciales ni nada, porque justo ahí todo eso pues sobra. Reflexionando antes, pues estas preguntas que habíamos quedado de conversar un poco, eh, recordaba una de las grandes, decimos en México, caídas de 20, ¿no? O sea, cuando algo nos damos cuenta, ¿no? Caemos en la cuenta de algo en un sentido profundamente existencial, no meramente, digamos, académico o de lucubración mental, sino que realmente vemos una realidad y caemos ante la evidencia de eso. Una de las pocas que he tenido en la vida ha sido como esta constatación de que uno, pero bueno, hablemos de mí en este momento, que no soy el protagonista de mi propia historia. Y eso de alguna manera puede ir contracorriente, ¿no? Ante ciertas narrativas más contemporáneas del yo, ¿no? Y el yo convertido incluso en mercancía, hablaremos de eso quizás más adelante, ¿no? En donde uno es el protagonista de su historia y el actor principal y crea todo y todo gira alrededor. Y se vende, ¿no? Y se vende en redes, se vende aquí, se vende allá, según el disfraz que quiera. Yo he descubierto que no soy el protagonista de mi historia, ¿no? Sino que el protagonista es eso con mayúscula que algunos llamamos Dios, ¿no? Que Dios ha sido el protagonista. Y me inspira mucho también en la manera en que se han expresado grandes místicos y místicas como la misma Teresa de Jesús o Teresita, que cuentan su historia más como las bondades que Dios ha hecho en su vida, ¿no? Y así yo me veo, o sea, cada vez que reviso mi historia, me doy cuenta que si le quito la variable Dios, se convierte en una serie de cosas a veces excéntricas, ¿no? Que no tienen a veces hilación ninguna entre sí y que podría parecer que eso, o sea, como una cosa rara, ¿no? Pero si le agrego de nuevo, ¿no? O lo veo desde los ojos, la mirada de
de cómo Dios se ha ido hecho presente y cómo va guiando y me siento guiado desde su mano, eh, de pronto todo comienza a tener sentido, ¿no? De pronto todo comienza a ver que hay una historia que está aconteciendo en paralelo de la historia que yo me doy cuenta. Hay una historia que Dios está contando conmigo, ¿no? Y incluso me está contando a mí, ¿no? Eh, ¿Qué sería, como decía por ahí una canción, qué sería si tú escribieras nuestra historia de amor? Yo, esa es como mi gran meta en la vida, ¿no? Dejar que sea Dios quien escriba esta historia de amor. Habiendo hecho esa introducción, porque desde ahí quiero hablar o desde ahí intentaré hablar, eh, pues puedo decir que mi caminar espiritual pues ha sido eso, ha sido un don, ha sido un regalo y lo he ido descubriendo como tal, ¿no? Nací en una familia, nací en Guadalajara, Jalisco, México. Muy pronto nos fuimos a vivir a Chapala, ¿no? Quienes no están familiarizados con la geografía mexicana, pues Chapala es el lago más grande de México, está a unos más o menos 45 minutos, una hora de la ciudad de Guadalajara. Y bueno, todavía es una zona, digamos, de ámbito rural. Vivíamos mi familia y yo de cosechar chayotes, ¿no? Que luego también los chayotes es un tipo de verdura, por decirlo así, muy, que usamos mucho aquí en México, la consumimos mucho. Y entonces siempre estuve muy marcado por esa niñez campirana, ¿no? Por esa niñez de contacto con la tierra, con el mundo campesino, sin decir que fui campesino en el sentido estricto, porque mi familia pues ya había nacido en la ciudad, más bien fue un esfuerzo de regresar al campo, un esfuerzo que duró algunos años y que después regresaron y yo me eduqué, ¿no? Al final del día en la ciudad, ¿no? Pero esa semilla, ese impacto que tuvo conmigo la convivencia con la naturaleza, con el lago, con los chayotes, con la tierra, fue hasta la fecha algo que creo que me marcó, ¿no? Y entonces eso, una familia, eh, a los que somos de Guadalajara, acá en México se les llama tapatíos, ¿no? Y tendemos, o sea, hay toda una historia de una religiosidad muy viva, muy fuerte, para bien o para mal, ¿no? Y, y entonces, claro, en una familia católica tradicional, pero muy abierta, de tinte ignaciano, mi padre y mis dos abuelos, tanto materno como paterno, habían estudiado en colegios jesuitas, y entonces, pues una espiritualidad ignaciana de alguna manera, mi madre normalista, mi padre arquitecto, y entonces también siempre en educaciones alternativas, en modos distintos de aprender, hasta que también caí finalmente con una escuela marista, ¿no? Y en la escuela marista también ahí tuve como unas primeras experiencias más eclesiales. Yo recuerdo muy intensamente ir a domingo a la iglesia, al templo de Santa Rita, de agustinos, y llorar frente a la estatua de San Agustín y no entender por qué lloraba, ¿no? Pero simplemente me conmovía mucho, ¿no? La estatua de San Agustín. Eh, y siempre, ¿no? Los maristas decían que tenía vocación y quería que me hiciera hermano y estaba por allí. Eh, pero bueno, siempre estuvo eso, ¿no? Estaba muy chico. Mm, Hubo algunas experiencias, otras muy significativas, pero bueno, voy a dar saltos cuánticos para no dar como una historia muy detallada. El punto es que ya en la prepa, digamos, en el bachillerato, se despertó también mucho mi inquietud, ya desde la secundaria, una inquietud interreligiosa. Me llamaba siempre mucho la atención la historia, ¿no? Originalmente era lo que quería estudiar, acabé estudiando filosofía, pero la historia siempre ha sido una pasión mía y sobre todo la historia de otras culturas y demás. Entonces ahí fue cuando empecé a tener contacto, por lo menos a nivel literario, con otras tradiciones. A los 12 13 años empecé a leer el Corán, ¿no? Que en un ambiente como el de nuevo Guadalajara de aquel tiempo, pues era bastante extraño, eh, cerca del 11 de septiembre y todo eso. Entonces, me acuerdo de intentar escribir, y fueron dos cuadernos que creo que hasta los perdí, ¿no? De una novela nunca publicada sobre dos hermanos, que uno era cristiano y uno musulmán, ¿no? O sea, siempre ese tema me apasionó, ¿no? El tema interreligioso, que en ese momento yo no sabía que se llamaba así, ¿no? Simplemente me encantaba eso. Y ya en la prepa me metí todavía más al ámbito cristiano, a la espiritualidad,
Conocí ya de manera más directa el mundo indígena, sobre todo la Sierra Tarahumara, ¿no? El norte de México. Estuve trabajando con los Rarámuri y era mi objetivo, digamos, terminar el bachillerato e irme de misionero, de voluntario, pues, a la Sierra Tarahumara. Sin embargo, por temas familiares, enfermedad de mi madre, no pude irme al final. Entré a estudiar filosofía y ahí algo se quebró algo espiritualmente, eh, que después ya pude reinterpretar. Mi cristianismo hasta ese momento había sido, pues, muy apostólico, ¿no? Muy de apostolado y trabajar en asilos y esto y lo otro. Y me faltaba como una vivencia interior más fuerte que en ese momento yo no sabía que me hacía falta eso, ni sabía siquiera que estaba buscando. El punto es que lo encontré en el budismo y comencé a sumergirme de lleno al budismo tibetano. Tomé votos budistas laicos y durante un tiempo, digamos, me metí de lleno, ¿no? Después redescubrí la profundidad de la mística cristiana con los ejercicios espirituales de San Ignacio, y con la mística carmelitana, ¿no? De Santa Teresa y San Juan, pero yo ya tenía un camino budista y entonces ahí empezó lo que también años después pues pude ir identificando como un diálogo intrarreligioso, ¿no? Cuando más de una tradición va dialogando en tu interior, o como lo dice Ana María Schluter, ¿no? Un bilingüismo espiritual. Pero vaya, ¿no? Ahí entonces fui conociendo personas, me topé con un sacerdote jesuita, Jorge Manzano, que ya falleció y que ahora coordino una cátedra en su nombre. Eh, que Jorge fue el que de alguna manera me inició en dos cosas importantísimas, ¿no? En el diálogo interreligioso ya como un activismo, un medio, una dimensión, a tal grado que, bueno, escribí mi tesis de licenciatura al respecto y me sumé a la Fundación Carpe Diem Interfe, que en aquel momento operaba en Guadalajara, sobre temas de diálogo interreligioso. Ahí se abrió todo un camino también de vida y de amistad y de conocer gente maravillosa, en el North American Interfaith Network, en el Parlamento de las Religiones del Mundo. Tuve la oportunidad de ir a Azerbaiyán, ¿no? Con una organización interreligiosa, en fin, o sea, mucho trabajo interreligioso. Y también Jorge Manzano me abrió a toda la dimensión chamánica, neochamánica, ¿no? La cual trabajé intensamente. Me fui a vivir no, me fui de intercambio académico a Ecuador y de ahí me moví a Perú y a Bolivia, donde me entrené en técnicas chamánicas, incluyendo la ayahuasca, y me entrené, pues me formé para guiar ceremonias de ayahuasca. Después la propia ayahuasca me dijo que ese no era mi camino y entonces yo seguí transitando, regresé a México y seguí el camino. Encontré la oración contemplativa cristiana, estilo Franz Jalix. Eso me asentó mucho y como que me ayudó a recuperar también toda esta dimensión. Me fui a España, a la Universidad de la Mística en Ávila, a estudiar el máster en Mística y Ciencias Humanas. Regreso a México y me meto de jesuita, según yo, duró un año y después digo, no, pues este no es mi camino. Salgo, ahí tuve la oportunidad pues de trabajar en varias comunidades rurales, en varias partes de México y en escuelas. Y entonces salgo, hago la maestría, en eso pues me sumerjo en un personaje y en dos personajes, uno que había sido pilar en mi niñez, porque cuando murió mi abuela estaba leyendo un libro de Luis Jorge González, un carmelita, que el libro se llamaba El secreto de Gandhi. Cuando mi abuela muere, pues el libro se queda en su cabeza, en su cama, y yo me lo robo, ¿no? Para que mis tíos no lo agarraran, porque me llamó la atención y lo leí y desde entonces Gandhi ha sido un pilar en mi vida. Me presentaron la obra de Lanza del Basto, un discípulo católico de Gandhi, y me metí de lleno, ¿no? A toda la parte lancista, la comunidad del Arca. Eh, También toda la parte, digamos, comencé a trabajar con todo el círculo ilichiano de Iván Illich aquí en México y me metí de lleno, me fui a vivir a Oaxaca con Gustavo Esteva, el fundador de la Universidad de la Tierra, quien después de Jorge Manzano lo considero mi otro gran mentor en la vida, ¿no? Toda la dimensión política. Pues bueno, he trabajado también con comunidades en Chiapas, el zapatismo, otras partes de México, movimientos sociales. Eh, y pues bueno, va por ahí un poco, ¿no? En los últimos años, hace unos 5 años,
que finalmente tuve la posibilidad de conocer Sendo Betania, digamos, de manera real, porque antes había escuchado aquí, había escuchado allá y no, y entonces descubro el Zen desde la propuesta, ¿no? De Ana María Schluter, porque claro, ¿no? Ya conocía yo el Zen y gente Zen y todo, pero esta propuesta pues fue como caer en el lugar, ¿no? Esta práctica Zen en armonía con la fe cristiana, pues es donde yo me he encontrado, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí termino, digamos, esta primera, porque creo que podríamos seguirle, pero lo que quiero cerrar es eso, o sea, que desde entonces, pues siempre ha sido para mí este ámbito de la interreligiosidad, la mística, los movimientos sociales, y de alguna manera un esfuerzo por trabajar en la intersección entre estos ámbitos, ¿no? Además, como muy pronto, ¿no? Sin tú buscarlo, sin casi darte cuenta, ya estabas interesado y en esa dirección. Totalmente. Sí, por eso cuando alguien me pregunta si hubo una experiencia parteaguas, ¿no? Y, o sea, sí, claro, o sea, puedo ubicar experiencias importantes en mi vida que me ha cambiado, pero pues yo no, me hubiera encantado, ¿no? O todavía puedo, ¿no? Tener una conversión así, estilo San Pablo, ¿no? Así que, pero más bien yo lo recibo así como gratuitamente y agradezco a la vida pues que haya estado con toda mi incoherencia y debilidad tremenda, ¿no? Mi humanidad a flor de piel, mi egoísmo y todos mis defectos ahí claramente expuestos, ¿no? Pero sí ha sido un regalo, ¿no? Claro. Em, eh, Me he quedado en lo que has dicho casi nada más empezar. No soy el protagonista de mi vida. El protagonista es eso con mayúsculas que llamamos Dios. Y ahí como que me falta algo. Y eres, a ver, de alguna manera eres responsable de tu vida, protagonista no. ¿Y responsable? Esto me ha descolocado. Estoy intentando, Claro, no, muchas gracias. Corresponsable, diría yo, ¿no? qué Corresponsable, bonito. totalmente, sí. Corresponsable, sí. Ahora sí que como, a ver, pongámonos en la frase así más profunda de San Ignacio y después la más popular, ¿no? De San Ignacio parafraseando, ¿no? Hacer todo como si todo dependiera de ti, pero al final sabiendo que todo depende de Dios y como se dice popularmente, a Dios rogando y con el Con el mazo mazo dando. dando. Eso, sí. Y vale. Y otra cosa que pienso que se me ha quedado escuchándote es que, que enseguida has experimentado a ti mismo como guiado, como llevado. Sí. Y, y ante eso, ¿qué haces? Pues es una gran pregunta. Pues Te mira, pregunto, te pregunto porque yo me parece que me revelaría. fíjate, haré mías la autobiografía pequeñita de unas cuantas páginas de Jorge Manzano, este jesuita que les digo, un gran maestro para mí. Se llama la autobiografía La ballena de Jonás. Él decía que así se sentía, llevado como Jonás por una ballena. Y así también me he sentido yo en lo personal. Algo que me ha guiado mucho es la amistad. Algo que es pilar mi quehacer es la amistad. Y lo pongo en cuestiones muy concretas, ¿no? Mm, Tiendo mucho, no necesariamente en el mal sentido, sino en el buen sentido, a querer responder a mis amigos, ¿no? Ahorita estoy trabajando en la universidad donde estoy porque el rector de esta universidad, Alexander Satirka, fue mi profesor, mi sinodal, es mi acompañante espiritual, y un gran amigo y lo admiro muchísimo. Y él me invitó y dije, sí, o sea, quiero ayudarte en tu proyecto, ¿no? Mientras estés aquí, cuenta conmigo, ¿no? Antes, cuando me fui a vivir a Oaxaca, igual porque Gustavo Esteva, quien yo admiraba y consideraba mi amigo, digo en pasado porque ya falleció, eh, también me dijo, oye, pues vente acá a Oaxaca a echarme la mano, tenemos estos proyectos. Y dije, claro, ¿no? Va. Entonces, me siento guiado también por estas personas, los rostros que nos hemos ido encontrando en el caminar, y se van haciendo estas redes y tratar de responder.
repito, no en el mal sentido, porque no se trata de que entonces ya uno es ciegamente obediente y a donde lo invitan van, ¿no? Tampoco. Pero sí con esta invitación y desde el discernimiento de decir, pues ahí donde late el corazón y están los amigos, ahí Dios me está llamando de Así alguna es. manera. Sí, Sí, ahora ya me sitúo. sí, 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 sí. Y también me he revelado, ¿eh? A veces no entiendo y digo, no, no quiero estar aquí, pero aprender a amar también ahí donde te es más difícil. Donde- Sí, sí, sí. Gracias. A ti, Charo. Elías, mira, antes de entrar al tema que tenía pensado, con lo que has dicho ahora, no puedo evitar la tentación de preguntarte un poco tu opinión sobre esta viejísima y quizá trillada pugna o dicotomía entre fe y obras, entre gracia y un accionar propio, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Es un equilibrio? ¿No es un equilibrio? ¿Las obras son consecuencia de la gracia? ¿Cómo ves todo eso tú? Claro. No, es muy buena pregunta. Si me permiten levantarme un segundo para jalar aquí Claro que sí, claro que sí. digo, no quiero hacer ahí mucha promoción, pero particularmente como está en libre descarga, pues sí me atrevo a compartirles un libro mío que lo pueden descargar. También se puede comprar físico, quien prefiera, ¿no? Pero se llama El dinamismo místico, mística, resistencia epistémica y creación del mundo nuevo. Es un librito de filosofía y mística, mm, donde abordo de alguna manera un poco eso. Para mí, la fe es un dinamismo vital. Así defino yo mística, de hecho. Mística como dinamismo vital de apertura radical y comunión amorosa con la misteriosidad de lo real. Eh, entonces, que la fe sea un dinamismo vital, para mí, en lo personal, tiene que ver, o sea, para mí la distinción fe y obras tiene mucho que ver, por ejemplo, con la diferencia entre forma y contenido, por ejemplo, ¿no? Para mí, la noción de que la fe es una formalidad, un dinamismo vital, eh, junta los dos, o sea, la forma es el contenido, ¿no? La fe necesariamente despierta obras, ¿no? Si no, no hay fe. Mm, Esa es mi manera de verlo, ¿no? O sea, la fe es un dinamismo y por lo tanto es un obrar, es un modo de estar, ¿no? Y, y hay de obras a obras y caminos que podemos ir, pues, profundizando, de acuerdo, ¿no? Pero en la discusión clásica, mm, pues es básicamente, ¿no? Catolicismo y protestantismo para mí es que o sea, la fe es, para esto sirve la oración hijas, para que nazcan obras, ¿no? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Pues, no sé, ¿no? Pero para mí eso, la fe es un dinamismo vital, ¿no? La fe es un obrar. Una obra. Y si es un dinamismo, según las obras que vayamos haciendo, la fe puede cambiar. Yo creo que, ajá, la fe más bien sería la formalidad, o sea, la dinámica de cómo. Puede cambiar en intensidad, sí, ¿no? Puede cambiar en apuesta o en concretizaciones, ¿no? Pero yo creo que el dinamismo de amar, que al final del día es la fe para mí, o sea, el estar abierto a este misterio, a recibirlo, es el mismo, pues, sin embargo, cambian sus concretizaciones también, pues, en el contexto vital no solo de cada quien, sino también de nuestras etapas de vida. No amamos igual en cada momento, ¿no? Mm. Decías en algún video que vi en tu canal, ya no recuerdo cuál, pero decías esto justamente, ¿no? Que si revisamos a través de nuestra vida las ideas del amor que hemos tenido, son muy distintas, ¿no?
cuando éramos niños, ¿no? Que es seguramente radicalmente distinta cuando éramos adolescentes, ¿no? Con todas las implicaciones de la adolescencia, a cuando ya hay una juventud un poco más reposada, ¿no? En sí. Entonces, eh, de alguna manera, ¿tú ves alguna relación entre nuestra idea o concepto del amor y nuestra idea y concepto de Dios? Porque de alguna manera parecería que nuestra idea o concepto de amor puede limitar o determinar nuestro sentir o nuestra idea de Dios, ¿no? Claro, en la tradición cristiana totalmente, ¿no? Porque bueno, tenemos ya con claridad, ¿no? San Juan, Dios es amor, y hemos tergiversado el concepto de amor y hay una vaguedad tremenda, e incluso al grado que muchos pues no quieren utilizar el término Dios y más bien hablan de amor con mayúscula, pero ¿a qué se están refiriendo? ¿Quién sabe, no? Es una palabra hiper equívoca, ¿no? Que no digo que sean malas o negativas o incorrectas las distintas definiciones, simplemente pues es una de las grandes cuestiones para ponernos de acuerdo. Me hiciste pensar en algo que para mí es muy fundamental. Yo estoy convencido que el camino espiritual base, después del cual se puede ya construir, digamos, según nuestra caminar, nuestra fe, nuestra cultura, pues un camino espiritual de un color u otro, de una tradición u otra, ¿no? Pero la base de cualquier camino espiritual es la vida misma y su devenir. Independientemente si uno es cristiana o budista, lo que sea, eh, lo que está en la base es la propia vida. ¿Y a qué me refiero, no? Incluso a un nivel muy elemental biológico, ¿no? La bios es de alguna manera también no contraria, sino la base de la Zoe, ¿no? O sea, Zoe como la vida verdadera, pero la bios, también este regalo, ¿no? De que somos seres biológicos, eh, nuestra propia corporalidad y nuestro llamado desarrollo humano, o sea, las etapas por las que va pasando una persona, eh, es para mí el primer camino, la base del camino espiritual, ¿no? De tal manera que vamos así como vamos caminando y madurando como seres humanos, como seres biológicos, así tendría que acompañar una madurez espiritual. Muchas veces no es así, ¿no? Muchas veces, como bien dices, tenemos una definición de amor o un concepto de amor y cuando digo eso, no me refiero meramente a una idea, sino a una creencia. O sea, operamos, porque usted sabe, es muy distinto a una idea que podemos decir que, y otra cosa es lo que realmente está operando adentro, ¿no? Yo puedo escribir tesis doctorales en contra del racismo y ser racista, ¿no? O sea, porque eso es algo de sensibilidad, es algo, o sea, es algo más hondo, no se vence meramente escribiendo. Eh, entonces, claro, o sea, podemos tener un discurso bonito sobre el amor, pero amamos todavía desde la herida, ¿no? Desde la necesidad, ¿no? Desde el mero deseo de no estar solos, ¿no? Porque estuvimos solos de niños y no hemos sanado esa herida, ¿no? Yo estoy convencido que las heridas que se sanan se convierten en manantiales, ¿no? Y desde allí es nuestra vocación para amar desde la herida, porque es donde somos más sensibles, ¿no? O sea, donde la vida nos ha herido, si sanamos eso, es donde tenemos más potencialidad para amar, porque somos más sensibles ahí, ¿no? Pero si no sanamos esas heridas, si no nos dejamos sanar esas heridas, eh, ante el encuentro con el otro y con el otro mayúscula, pues entonces seguiremos haciendo daño a otras personas desde nuestra herida, ¿no? Toda persona que hiere es que fue herida antes. Entonces sí, depende nuestra concepción de Dios, de lo que vamos entendiendo por amor, y ojalá hubiera una sintonía, una armonía, la maduración biológica con la maduración psíquica y espiritual, de tal manera que pudiéramos ir creciendo en comprensión del misterio del amor y no ser personas maduras biológicamente, hasta intelectualmente, y amar como alguien de 5 años, ¿no? Mm, sí, porque nuestro Dios va a ser ese Dios mítico, mágico, ¿no? Sí. Ujú. Hay,
hay unas frases tuyas que me llevan a esto que estás diciendo. Soy el que no existe porque solo soy para ti cuando dejo de ser yo para comenzar a ser un reflejo de tu sombra. Mm. Supongo que esto pasa con los que nos rodean y con el misterio. Sí, sí, sí. Y dices, no hay lugar para una relación religiosa, un auténtico encuentro sin alteridad, sin admitir que lo otro es lo otro y ya está. Estás diciendo lo mismo. Me gustaría que te explayaras ahí. Claro, claro. Sí, o sea, en la primera frase que lees es como una crítica, digamos, justo al no aceptar esta alteridad, ¿no? Al convertir al otro o que los otros se relacionen conmigo meramente como eso, como una proyección, de ahí la imagen de la sombra, ¿no? Es una proyección mía, ¿no? Eh, el hecho de que de la alteridad, y no, ahí no me refiero únicamente pues a una noción de un otro persona humana, ¿no? Sino realmente poder captar, o sea, si el encuentro con esta divinidad, como cada quien le llame, la producimos, o sea, es decir, yo puedo poner unas velitas y una música y puedo producir una experiencia, ¿no? Y puede ser una experiencia espiritual y puede ser muy buena. Y los místicos van a reconocer eso. Por ejemplo, Santa Teresa, ¿no? Va a decir, a ver, estas ayudas que yo me doy son muy buenas, ¿no? Pero tengo que reconocer la distinción entre ellas y cuando realmente soy tocada, tocado por algo que me sobrepasa y algo que... Y entonces, realmente las experiencias transformadoras tienen un grado siempre de alteridad. Es decir, yo no las creé, vienen, no tanto que vienen de fuera, necesariamente en un sentido físico, sino que justamente no dependieron de mi voluntad, ¿no? Y es esa, de ahí viene la sensación de gratuidad y justamente de posibilidad de transformación, ¿no? Porque algo toca, algo desquebraja, ¿no? Las experiencias de alteridad, que puede ser la alteridad del encuentro con alguien, o puede ser la alteridad de una situación límite, de la enfermedad, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no sería únicamente, pues, la alteridad interpersonal. Mm. ¿Quieres decir que somos realmente nosotros cuando vivimos, cuando de alguna manera nos dejamos sentir esa diferencia, cuando la encontramos, ¿no? Algo así. Somos En- realmente nosotros cuando seamos realmente nosotros, ¿no? O sea, juntos. cuando O sea, juntos. Ujú, claro, exacto. pero luego hablas de la trampa, que también me ha llamado mucho la atención, de que cuando buscamos lo común, cuando pensamos que entendemos al otro, lo estamos estropeando. Sí, exacto, ¿no? Porque no hace falta comprender al otro para ser nosotros. No, Hace no falta, necesariamente. estás hablando de la empatía. Puede ser la empatía, puede ser un caminar, ¿no? O sea, la empatía puede ser una primera dimensión, eh, pero iría un paso más allá, ¿no? Porque la empatía todavía es algo que el otro provoca en mí sobre mí, ¿no? Por eso puedo empatizar. O sea, es como una suerte de espejeo, ¿no? O sea, soy empático porque el dolor del otro me dice algo de mi propio dolor y por eso puedo de alguna manera correlacionar algo, ¿no? O sea, sentir con el otro, ¿no? En pazos, ¿no? O si quieres, pues una empatía llevada incluso en la posibilidad de que el otro no me diga nada de mí. O sea, que esa distancia sea infranqueable, que no puedo tener ningún tipo de, digamos, de atributo que yo pueda decir, ah, sí, entiendo, ¿no? Sé de qué me estás hablando.
no me puedo reconocer en ese otro. Exacto, no me puedo... Así, por ahí entiendo yo la empatía, pero no me puedo Mm, reconocer, no lo puedo entender, pero, pero puedo entender sus motivos aunque no puedan ser los míos, algo así. ujú, ujú. Sí, 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 puede ser por ahí. Pero te digo, incluso abandonar toda comprensión y en un salto del vacío, ¿no? Sí, sí, sí. Ya salió. Elías, yo, mira, iba a pasar ahorita al tema de esta relación entre el budismo y el cristianismo, específicamente el Zen, pero no sé si antes, por ahorita el tema que se tocó, no sé si antes pueda quedar bien aquí, tú dime, el tema de psicología y espiritualidad, sobre todo pensando en un artículo que tú escribiste, que si mal no recuerdo se llama La psicologización de la espiritualidad. Entonces, Correcto. en ese sentido, ya que estábamos hablando de empatía, la pregunta concreta sería, para empezar el tema, ¿qué sientes tú que ha sido lo más positivo, lo más benéfico, lo más rico que la psicología entendida como la psicología occidental moderna, ¿no? Ha aportado a la espiritualidad en nuestro contexto de occidentales modernos, ¿no? Y por otro lado, ¿cuáles son los riesgos o en qué has visto que la psicología ha más bien afectado, empobrecido o confundido el ámbito espiritual? Muchas gracias. Sí, esa es una pregunta potente. Si la relación psicología-espiritualidad o mística o religión, ahorita sin distinguir tanto, me parece muy pertinente porque yo observo que en la actualidad la dimensión espiritual, religiosa o mística, repito ahorita sin hacer distinciones del ser humano, en nuestras sociedades occidentales, citadinas, etcétera, se ha psicologizado o hiperpsicologizado, ¿no? De tal manera que de alguna forma la espiritualidad se va convirtiendo poco a poco en una psicología, ¿no? ¿A qué me refiero? A que algunas, digamos, más serias y más profundas y otras, digamos, más tirando a todo el fenómeno del wellness, ¿no? O sea, al mero estar bien, que la psicología es muchísimo más profunda que eso, ¿no? Pero digamos, también hay como apuestas psicológicas o hasta entre comillas psicológicas, ¿no? Que quizás la academia no aceptaría como psicología, de propuestas de autocuidado, de propuestas de autosanación, de propuestas de autoconocimiento, que más allá de que sean o no charlatanas o lo que sea, sí que, por ejemplo, pues están totalmente implicadas y entrelazadas con el status quo, ¿no? Es decir, son propuestas hipermercantilizadas, que hiperindividualizan, ¿no? Que centran a la persona tremendamente en sí mismas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Eh, yo creo que por todo un proceso histórico, eh, la modernidad se seculariza y entonces va creando sus instituciones y sus vías y sus narrativas que van a desplazar o van a ocupar, se van a tener que hacer responsables de los ámbitos de la vida que antes las religiones se hacían cargo, ¿no? Y una de esas pues va a ser la psicología, ¿no? Y entonces también la espiritualidad, que su historia, el concepto es muy cristiano, primero, y además empezó a usar en buena medida por la OMS, ¿no? Por la Organización Mundial de la Salud, súper interesante ese asunto, ¿no? Que por definición está muy relacionado con lo psicológico, eh, ha hecho pues que como fenómeno cultural, lo que vamos entendiendo por espiritualidad, en el fondo, pues va acabando siendo casi, casi más bien una herramienta psicológica, ¿no? De meramente autoconocerse, para sentirse bien, para sanar algunas heridas, ¿no? Y de pronto pareciera, ¿no? Que la psicología, digo, que la espiritualidad se ha reducido a eso, ¿no? A una terapia, ¿no? A una terapia, lo cual, digamos, también
esta otra parte que tú mencionabas, por supuesto, y ya lo decía de alguna manera antes, yo creo que tiene que ir de la mano, ¿no? El proceso de maduración de la persona y el proceso de maduración espiritual, ¿no? Religioso, en todos los ámbitos, ¿no? O sea, psicológico, etcétera. Eh, Creo que la psicología ha ayudado mucho, por ejemplo, como ciencia moderna, a desmitificar ciertas cuestiones y a devolverles la humanidad a, incluso a muchos personajes. Pongo ejemplo de nuevo a Santa Teresa, ¿no? Antes, pues, se concebía a una Teresa de Jesús básicamente transcribiendo letras que le dictaba el Espíritu Santo, ¿no? Hoy, pues ningún carmelita siquiera va a sostener eso, ¿no? La psicología, por los estudios psicológicos e históricos y demás de la figura de la santa, pues nos ha hecho recuperar su dimensión humana y en ese mismo sentido, pues dar cuenta un poco de que el camino espiritual, pues también es una co-creación, es una coparticipación entre lo divino y el ser humano, o sea, que todo el mundo pone de su cosecha, ¿no? Para formar algo. Y entonces yo creo que los estudios psicológicos han abonado mucho para el acompañamiento, para distinguir, por ejemplo, ¿no? Lo que es una noche oscura, una desolación o incluso una depresión, y entonces poder atender a las personas con depresión como merecen ser atendidas y no, digamos, figurar las cuestiones de que, es que es un castigo o es que estás en pecado o cosas por el estilo, ¿no? Sino que, a ver, es que hay una base química, biológica, la persona no puede hacer nada, ¿no? Es una cuestión más, no va por allí. Eh, y entonces creo que sí ha abonado mucho el diálogo, ¿no? Sin embargo, también creo que el riesgo al que estamos cayendo es ese, ¿no? Una hiperpsicologización en donde pareciera que para muchas personas la espiritualidad es como ir a terapia, ¿no? Y entonces hago mi práctica espiritual para sentirme bien, para estar ordenada, cosas muy buenas, pero por lo menos históricamente hablando, para eso nunca ha sido la religión, ni la espiritualidad, ni la mística, ¿no? Ha sido para encontrarse con este misterio profundo eh, y llevar una vida desde allí, nos lleve a donde nos lleve, no meramente para estar bien, tampoco tendría que ser para estar mal, ¿no? Pero vaya, o sea, no tendría que ser la espiritualidad meramente para sanar, ¿no? Y en ese sentido, tú hablabas de esta relación, ¿no? En ese sentido, creo que es más común en los ámbitos budistas, pero ya tú me dirás, este, este llevar a la par, ¿no? O sea, distinguir muy bien mi camino, mi trayecto espiritual, pero a la vez no tener ningún problema, ningún tabú en poder de repente tener acompañamiento psicológico, ir a alguna terapia, tener algún proceso, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Sí. No, totalmente, o sea, de hecho, cada vez es más, a ver, así como, y yo esto de alguna manera, pues lo conozco de primera mano, mi compañera de vida, perdón, ella es psicóloga, ¿no? Psicóloga transpersonal, entonces trabaja mucho este tema. Hay una psicopatología espiritual, por supuesto, ¿no? A ver, hay algo muy lindo, ahorita yo estoy en un curso de psicología espiritual con un jesuita argentino, eh, y algo que me ha gustado mucho es, no importa tanto, y esto lo dice incluso los Vedas, ¿no? Con otra manera de percibirlo. O sea, no importa, no es tan importante cómo llegas al camino espiritual, sino cómo te mantienes, ¿no? Muchas personas llegan por dolores, o sea, por dolores interiores, por crisis, ¿no? Eso es buenísimo. Otras llegan ¿cómo se llama? Curiosidad intelectual, ¿no? O sea, está genial, ¿no? Hay muchas maneras de llegar. El tema es cómo te mantienes, ¿no? Si sigues ahí sostenida en el camino espiritual meramente porque es como una aspirina, ¿no? Un pequeño bálsamo a tu sentir desgracias en la vida, pues no es un camino espiritual sano, ¿no? Si no acompañas el camino espiritual con una madurez personal, humana, ¿no? Psicológica, se te van a colar, ¿no? Muchas cuestiones. Y luego es la gran tragedia en muchas tradiciones, o sea, personas con mucho
es que no me gusta la palabra ni alcance, o sea, no, pero, o sea, con un recorrido espiritual que hasta podría ser envidiable, como diciendo, ¿no? Realmente se ha comprometido y ha llegado muy profundamente, pero que, por ejemplo, son personas imposibles de entablar una relación, ¿no? O sea, realmente por sus neurosis. Eso pasa muchísimo en la vida religiosa. Sacerdotes excelentes, predicadores, pero vive con ellos. O sea, es un calvario, ¿no? Justamente porque cultivamos un aspecto y los otros los desatendemos, ¿no? Ahora, para mí sigue siendo válida, pues ya se habrán cuenta que soy muy teresiano, ¿no? La advertencia que nos dice Santa Teresa, dice, el autoconocimiento es el pan con el que se han de comer todos los manjares. Y aquí Charo no me dejará mentir, ¿no? Que para una castellana del siglo XVI, pues el pan era el pan, ¿no? O sea, realmente no es cualquier cosita, ¿no? Es para nosotros es la tortilla, ¿no? La Eh, comida. exacto. Pero el pan no es la comida, o sea, es decir, no es el manjar, ¿no? Entonces, es el pan con el que se ha de acompañar todos los manjares, pero el pan no es el manjar, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice Teresa y yo creo que esa, para mí, es el criterio, ¿no? El autoconocimiento, en un sentido también psicológico, tiene que estar desde el inicio hasta el fin del camino espiritual, pero no es el manjar, ¿no? No es el meollo del asunto. Para mí el criterio de cómo voy en eso que llamamos espiritualidad es si me está ayudando a conocerme, Mm. a ver detalles de mí que antes no conocía, no veía. Y se van encontrando. Eh, la meditación me hace toparme conmigo y entonces no me queda más remedio que hacer un trabajo psicológico. Y vamos, Sí, vas caminando. El asunto es ¿para qué? ¿Para qué sanar, por ejemplo? para ser libre. ¿Y qué? O sea, ¿y para qué quieres ser? Porque está la libertad de y la Es que libertad para. vaya lío. Em, yo sí, claro, voy a cambiar la palabra. Iba a decir, yo sí pensaba que somos responsables de nuestra vida, ¿vale? Para poder ser corresponsable de mi vida. Ándale, ahí está. Pues está muy bello Eso es eso, la ¿no? libertad. Porque para que las heridas no me impidan, no me frenen, no me dificulten más de lo necesario. Y al final del día para que pueda amar, ¿no? O sea, para que Justo, pueda amar. Ujú. justo la Como diría libertad de amar. eso. Para que pueda amar como Dios manda, ¿no? O sea, para decirlo en esos términos, Com- con doble sentido, ¿no? Yo pensaba que era como Dios ama. Eso. Más bonito. Más bonito, ¿no? Pero sí, o sea, eso, o sea, es que es importante el para qué, ¿no? ¿A dónde voy y a qué? Dice San Ignacio, ¿no? Porque Porque el puro sanar por el sanar se vuelve un círculo de nunca acabar, porque muéstrame a la persona sana, no existe, es un arquetipo junguiano, o sea, no hay. O sea, 100%, ¿no? E incluso podríamos decir, la persona 100% sana no es sana, ¿no? Porque entonces, Claro, claro, digamos, claro. sería como un robot, ¿no? Más bien es ¿para qué? ¿No? Y entonces, claro, porque quiero amar, ¿no? Quiero amar como Dios ama, ¿no? Quiero entregar este corazón, quiero poder codearme con los demás, ¿no? Quiero ser empático realmente y que no se me crucen 100%, pues no sé, mis Claro. necesidades no satisfechas de ser escuchada, etcétera. Sí, Y ahí cuando nos quedamos en sanar para estar sana, para no tener estorbos, ahí es donde veo yo la necesidad de que entre la espiritualidad, la meditación, un trabajo más en para no quedarnos ahí. totalmente, Pero luego la efectivamente, ¿no? vida se encarga. Eso, efectivamente. Sí, o sea, vuelvo a lo que decía antes, ¿no? La vida para mí es el primer camino espiritual, ¿no?
el propio devenir de la vida, o sea, ya le empiezan a doler uno las articulaciones, ya no puede hacer cierto, o sea, la misma vida nos va centrando, ¿no? Y en este Pero sentido, Elías, a ver cómo lo planteo. Quiero un poco entablar esta, no distinción, sino esta forma de hermanar lo psicológico y lo espiritual, digamos, para ir como redondeando el tema, ¿no? Entonces, lo voy a poner en términos un poco toscos, como un poco toscos, pero con fines para, prácticos, digámoslo así, ¿no? Una persona que en algún momento de su infancia, por ejemplo, lamentablemente sufrió abuso sexual o alguna vejación fuerte, ¿no? Muchas veces en el ámbito familiar incluso, ¿no? Cercano, primer núcleo, ¿no? Y muchas veces lamentablemente también en ámbitos religiosos, a veces se da, ¿no? Ocurren. Eh, esta persona, esta herida que se le inflige desde muy temprano, ¿tú consideras que esta herida podría sanarse con una práctica meramente espiritual? Orando, meditando, o digamos que ahí habría algunas cuestiones en donde necesariamente tendría que intervenir otro tipo de acompañamiento, de atención psicológica. sí, gracias. Pues mira, de bote pronto y después haré un matiz. Yo digo que sí, o sea que es importantísimo acompañar a esa persona desde todas las dimensiones que la persona requiera, porque yo creo que no hay receta, o sea, no creo que hay un plan de acción, ¿no? O sea, que llega un perfil, así como muchas veces aparece en la medicina moderna, los hospitales, ¿no? Llega un perfil totalmente impersonalizado y entonces, como tiene ABC, entonces tal. No, o sea, yo pues he conocido personas que quitemos el término sanado, integrado, ¿no? Digamos, han integrado un proceso exclusivamente a través de una práctica espiritual y a otras que no, y no, o sea, y que requieren un apoyo de otro ámbito. Eh, no digo que una persona, porque con la pura espiritualidad se sanó o integró, es más fuerte, es más, no. O sea, creo que así como no hay, a mí algo que me interesa mucho y que me he metido a estudiar, ahorita estoy estudiando tanatología, eh, y algo que he aprendido mucho es que no hay modelo de duelo así, o sea, este es el duelo, si no lo vives así estás mal, falso, ¿no? O sea, cada quien tiene su proceso de duelo, ¿no? El ámbito es que no te quedes estancado, ¿no? Pero, o sea, cada quien va a tener su duelo distinto. Entonces yo diría sí, o sea, hay personas que yo he visto que con una práctica espiritual, pues han integrado procesos difíciles, ¿no? De heridas. Hay personas que además de lo espiritual se apoyan, ¿no? Y hay otras que también, y a eso quiero ir, tu pregunta es tramposa en el ámbito de que ya el lenguaje nos obliga porque estamos presuponiendo ya, aceptando con esa pregunta, la escisión de ámbitos de la vida, ¿no? Yo considero, o sea, que, a ver, una espiritualidad holística profunda, o sea, realmente con eso tendría que bastar, o sea, como para acompañar. El problema es que como hemos sobreespecializado tanto, entonces, claro, ahora tenemos el fenómeno de que los profesionistas de la espiritualidad nada más saben eso, y los profesionistas de de la educación solo saben eso, y los de la psicología solo saben eso, ¿no? Pero, o sea, antes no había tal escisión en la vida y todo, digamos, pues una persona sabia era una persona sabia, ¿no? No porque haya estudiado mucho, sino porque podía captar lo humano, ¿no? Entonces yo creo que, a ver, si volvemos a esa consideración, hoy, en la situación actual, una persona que acompaña a otras personas espiritualmente hablando, tendría primero que tener que ahora le llaman lo interdisciplinario, o yo diría transdisciplinario, o sea, como, o incluso indisciplinado, ¿no? Ser indisciplinado y poder, digamos, valerse de distintas, y también la humildad de trabajar en red,
Por ejemplo, yo como acompañante espiritual en una universidad, cuando me llega un estudiante que yo digo, este es un ámbito psicológico, lo delego con mis colegas, que saben trabajar eso mejor que yo, porque yo no tengo, este, digamos, pues las herramientas de no puedo ser yo terapeuta, ¿no? Entonces también abordar eso. Entonces no sé si más o menos respondí, diría esos matices, ¿no? Claro, no, respondiste más que bien, ¿no? Es muy interesante lo que dices. Y sí, tienes razón, a lo mejor yo no me atreví, digamos, a plantearlo en términos más claros, porque creo que lo que se concibe actualmente en general como espiritualidad, pareciera que en una buena parte está un poco peleado, enemistado, distanciado o incluso siente como que entra en competencia con el ámbito de la psicología, ¿no? Y creo que en principio, como tú lo mencionaste, ¿no? Una espiritualidad holística en el sentido, yo lo leo así como profunda, pues tiene que abarcar, o sea, tiene que atravesar la totalidad del ser humano, ¿no? O sea, no, evidentemente, claro, como bien tú lo dices, ¿no? No quedarnos en que una sola persona pretender hacer todo, ¿no? Y creo que lo que mencionas del trabajo en red es fundamental y también creo que habla de humildad, ¿no? De las personas involucradas. Charo, ¿tenías algo más sobre esto? Mm, dejarlo reposar. Ok. Bueno, entonces vamos a dar un gran salto, Elías, a Sendo Betania, Ana María Schluter, Zen, Cristianismo. En una entrevista que se le hizo a Ana María aquí en el canal de la Fraternidad, ella decía, no es Zen cristiano, no es Zen cristiano. Somos cristianos practicando Zen. Entonces, tomaría un poco esa frase como pretexto y yo te preguntaría, primero de manera general, ¿cómo ves esos diálogos del Zen del ámbito cristiano en tu experiencia particular, ¿no? Y ya en un segundo momento, si nos pudieras hablar más, de una manera un poco más técnica, también en tu experiencia, en tu expertise, de cuáles son las relaciones entre meditación y oración contemplativa, ¿no? Wow, sí, sí. Qué profundas preguntas. Eh, Como, bueno, primero decías un poco más personal, como ya lo mencioné, pues yo viví este diálogo cristiano-budista, pues más o menos desde los 18 años de una manera como más explícita, cuando tomé votos budistas y al mismo tiempo, pues bueno, había nacido en un ámbito católico. Eh, entonces, de alguna manera, transité ese diálogo de manera muy personal, a veces sin guía, es más, casi mucho tiempo sin guía, sobre todo los primeros años. Eh, y he acompañado otros procesos porque yo creo que el encuentro budismo-cristianismo, como lo recupera también Ana María, eh, Ana María cita mucho a un historiador que solía decir que si en cientos de años, cuando los historiadores volteen a ver al siglo XX, se recordarán menos las guerras mundiales y se les hará más trascendente el encuentro entre el budismo y el cristianismo, ¿no? Ahora, claro que este encuentro está desde los orígenes, es decir, este mito de que el mundo antiguo estaba incomunicado es totalmente falso. O sea, la primera generación de sofistas con las que se peleaba Sócrates muy probablemente eran de Oriente y muy probablemente eran budistas. Ya los primeros padres de la iglesia tenían contacto con yogis de la India, por ejemplo, les decían hipnosofistas, ¿no? Sabios gimnastas, los yogis de la India. Eh, entonces, estaba muy conectado el mundo antiguo, ¿no? O sea, el cristianismo y el budismo se conocen desde hace no solo siglos, ¿no? Milenios. Eh, pero bueno, el reencuentro, por decirlo así, como ya en la modernidad, en el siglo XX, fue muy importante. Eh, de tal manera que el budismo aprendió del cristianismo toda esta dimensión. O sea, me acuerdo mucho un gran amigo, un pastor protestante de canadiense,
él una vez me dijo, lo interreligioso es cuando alguien de otra tradición te ayuda a ser mejor en la tuya, o lo parafraseo, te ayuda a desvelar los tesoros de tu propia tradición. Eh, Esto pasó mucho con el diálogo, pasa con el diálogo cristiano-budista. El budismo, en su encuentro con el cristianismo, descubrió la importancia, digamos, del compromiso ético, político, social, ¿no? Y personajes como el Dalai Lama o Thich Nhat Hanh, por ejemplo, en buena medida bebieron, por ejemplo, de su relación con Martin Luther King o Thomas Merton, y viceversa. El cristianismo recuperó en buena medida su dimensión contemplativa gracias a su encuentro con el budismo en el siglo XX. Enomiya Lassalle, Ana María Slaughter, Thomas Merton, todos ellos, incluyendo más contemporáneos, ¿no? Pablo de Ors, Alexander Satirka, vienen del Zen, ¿no? ¿Cómo se llama? Willis Jagger, ¿no? Es decir, vienen de estos ámbitos. Mm, y no es que el cristianismo no tenía esa dimensión, es que siempre la tuvo, ¿no? Simplemente, pues, por muchos siglos se dedicó a otras cosas, ¿no? Sobre todo a un nivel público, ¿no? Porque los monasterios siempre fueron baluartes de eso, ¿no? Eh, entonces, a mí eso fue algo, como les decía en mi biografía, cuando yo caí en un voluntarismo, en un activismo cristiano de joven, yo no sabía nombrarle, ahora sé que lo que yo necesitaba era vida interior, ¿no? Y eso me lo dio el budismo en ese momento. Y me ayudó cuando lo experimenté en el budismo, entonces después lo pude reconocer ya en el cristianismo. Como decir, a esto sabe, ¿no? Y ya reconozco su sabor y ya lo encuentro en mi propia tradición, ¿no? Sin embargo, por mucho tiempo, efectivamente, pues era demasiado cristiano con los budistas y demasiado budista con los cristianos, ¿no? O sea, es decir, lo que a mí me regaló Sendo Betania fue llegar a casa, en donde efectivamente no es un zen cristiano ni un cristianismo zen, sino que somos personas que asumimos nuestra tradición cristiana y la abrazamos, pero practicamos zen. Y cuando practicamos zen, sazen, practicamos sazen. No andamos rezando el Padre Nuestro en las sentadas, no, hacemos sazen. Y un sazen con bastante disciplina y bastante serio, pero no somos japoneses, ¿no? Ni somos budistas. Y eso es algo que la propia línea de donde viene siendo Betania, es decir, de los maestros de Ana María en Japón, abrieron la posibilidad a que personas no budistas practicaran Zen, no únicamente cristianos, musulmanes, judíos, agnósticos, hindúes, ¿no? Que no te tenías que hacer budista, es decir, no tenías que hacer la ceremonia de Yukai, ¿no? Ahora, yo sí hice un toma de votos budistas, pero ese es mi camino personal antes de haber conocido. Entonces yo en ese sentido, pues mm, tengo una historia distinta, ¿no? Pero en Sendo Betania hay personas que incluso son agnósticas, o sea, no, tampoco es que sean cristianas, pero practican Zen. Pero el grueso, o sea, lo hacemos en un marco cristiano, ¿no? Entonces, para mí ha sido un camino de muchísima aprendizaje. Es muy retador. Efectivamente, creo que no es para todo mundo. Eh, lo que sucede con el diálogo intrarreligioso o el bilingüismo espiritual es que también ayudas cuando no intentas combinar, sino que mantienes, y volvemos aquí a lo que platicábamos con Charo, esta alteridad, ¿no? En este caso, la alteridad entre las tradiciones, sin querer mezclarlas en una nueva cosa, así como quitándole sus particularidades, sino hacerlas así. Eh, entonces, una tradición te muestra puntos ciegos de la otra y se interpelan mutuamente en tu camino, ¿no? Y eso es muy bello y eso es algo que solo se comprende practicando, pues, porque es difícil ponerlo en palabras. Llego a lo último, a esto de meditación y oración. Es súper complejo porque ahí nos tendremos que ir incluso a los términos, ¿no? Yo me peleo mucho y también Ana María
pues con estas traducciones inglesas, ¿no? De lengua inglesa de meditation. Ustedes saben que la palabra meditatio, pues viene del latín, es la segunda momento de la lectio divina, lectio, meditatio, oratio y contemplatio, eh, y tiene una función y una metodología particular, la meditación de los textos bíblicos, serumía, etcétera, ¿no? Cuando se traduce al inglés, meditation, lo traducen más desde el latín in medium ire, ¿no? O sea, como iré hacia el centro. Y entonces, en realidad, lo que en inglés se llama meditation, nosotros le tendríamos que llamar contemplación, ¿no? Y ahí ya hay un riesgo de lenguaje, ¿no? Eh, y entonces hoy, tanto en español como en inglés, se le llama meditation a cualquier cosa. O sea, si yo hago una meditación guiada, o si estoy haciendo contemplación, si estoy haciendo zen o si estoy haciendo vipassana, cuando son cosas bien distintas y una cosa se llama sasen y otra cosa se llama vipassana. Desde la filosofía intercultural es, a ver, llamémosle con el nombre propio de las tradiciones. Es sasen, no es meditación zen, es sasen. No es meditación budista, es vipassana. Es una técnica específica. Vipassana no es idéntico a meditación budista. Vipassana es una técnica, entre otras muchísimas técnicas contemplativas budistas, ¿no? Y muchas de ellas son contraindicativas. Quien hace zen no debería estar haciendo vipassana y viceversa, porque son contraindicativas, son dos proyectos distintos, ¿no? Y digo proyectos por no decir meramente artes y técnicas, ¿no? Es que son dos visiones de la vida y dos visiones de la iluminación muy diferentes. La que sostiene al budismo zen a la que sostiene el budismo Theravada, por ejemplo, birmano del Vipassana, ¿no? Eh, entonces ahí hay una igual oración. ¿Cuántas definiciones de oración no tenemos, no? A mí me ha ayudado muchísimo Lanza del Basto en eso. ¿Qué dice Lanza del Basto? Yo lo he aplicado en mi vida y a mí me ha dado mucha paz, ¿no? Meditación, eso que llamamos meditación, contemplación, digamos que en mi caso sería mi práctica del zazen, es como ir hacia abajo y hacia el centro. Y la oración, en términos de lanza, ¿no? Es como ir hacia arriba y hacia lo alto. De tal manera, dice, son como dos flechas que en un momento se tocan, ¿no? O sea, van en sentido contrario, pero no así, sino así, ¿no? ¿Cómo lo vivo yo? Y a veces hay que ser así de explícitos y pragmáticos, ¿no? Yo me levanto en la mañana, hago mis dos tandas de zazen, media hora, kinin, media hora, o sea, caminata meditativa en medio. Termino mi práctica, me pongo frente de mi altar, que a mí me da mucha devoción. A lo mejor Charo conoce la imagen del Cristo muy llagado que tienen las carmelitas de Bilbao, no de Bilbao, no, perdón, de Burgos, que es el que dice Santa Teresa, pero está modernizado, que es un Jesús que sale así, con las llagas, ¿no? A mí me da muchísima devoción esa imagen, ¿no? Y yo simplemente me le quedo viendo. Es una imagen que me regalaron las carmelitas de Burgos. Eh, la tengo ahí y ahora sí, como dice Teresa, miro que me mira, ¿no? Esa es mi oración, ¿no? Entiendo que podríamos discutir, bueno, es que la oración también va hacia adentro y hacia el centro. Sí, totalmente, pues, pero al final todos son, como dice el autor anónimo de La Nube del No Saber, en la práctica, cuando te dicen arriba, abajo, son metáforas, ¿no? Porque luego el autor de La Nube del No Saber se queja de que los neófitos les dicen, eleva tu amor, y entonces empiezan a hacerle así, los jóvenes. Y dicen, no, o sea, no, o sea, es una manera, es un lenguaje, ¿no? No significa que tengas que abrir el pecho. Este, eh, pero la oración como que estás ejercitando el músculo del amor. Yo lo diría así, ¿no? El músculo del amor. Entonces es la voluntad la que está trabajando. Y en cambio en las otras, por ejemplo en el sasen, es como estar arraigándote, yendo al centro, ¿no? Así es como yo vivo. Ahora, hay otras personas Ana María tiene un texto muy bonito al respecto. Hay personas cristianas que el sasen es su oración.
adelante, ¿no? Repito, son términos, o sea, cada quien. A mí me ayuda esto como yo lo expresé. O sea, yo practico mi oración de tal manera haciéndome presente a Dios, ¿sabes? Leyendo el Evangelio, dialogando con Jesús, dejándome mirar, dejándome sentir amado, platicándole también mis dolores, guardar silencio, escucharle. eh, Repito, también poner sobre la mesa lo que estoy viviendo y tener mis momentos de zazen, en donde ahí más bien es pensar en no pensar, se dice en el Zen, ¿no? Iría por ahí. Termino simplemente diciendo que Ana María es muy, muy elocuente, ¿no? Cuando hace una revisión de las distintas maneras en que el cristianismo ha recuperado el Zen. Hay unas maneras en que algunos grupos cristianos, católicos particularmente, han recuperado el Zen, bueno, han dialogado con el Zen, entendiendo el Zen como una suerte de, y muchos, incluso ateos o agnósticos, ven el Zen como una transreligión, o sea, es decir, como la esencia de la religión. Como es tan puro el Zen, el Bodhidharma, el monje legendario que viajó de China a India, define el Zen como una transmisión especial más allá de toda doctrina, que no se basa ni en palabras ni en letras, apunta directamente al corazón humano y lleva a ver el despertar y alcanzar el estado de despierto, ¿no? De Buda. Eso así lo define, parafraseando, el Bodhidharma. Entonces, fíjense, transmisión especial más allá de toda doctrina no se basa en palabras ni en letras. Y cuando estás haciendo sazen, no hay nada, no hay pensamiento, nada. Entonces, muchos consideran que es como la base de todas las religiones, o sea, la transreligión, la espiritualidad perenne, ¿no? Y entonces hay muchos cristianos que la leen así y entonces agarran cosas, eh, incluso algunas técnicas, ¿no? Por ejemplo, pues hay movimientos de contemplación cristiana que agarran elementos del Zen, la postura, la caminata meditativa, la forma de sentarse, elementos técnicos, ¿no? Nosotros, y es algo que a mí me encanta de Sendo Betania, hacemos este bilingüismo espiritual. No reducimos el Zen, lo vemos como una alteridad. No agarramos elementos, practicamos Zen completo, ¿no? A mí eso se me hace muy interesante, ¿no? Con eso termino, perdón, este largo comentario. No, nada que perdonar. Al contrario, muy, muy interesante todo lo que nos aportas. Charo, algo de esto. Te veo muy callada. Toca. Muy bien. Es un tema inmenso, ¿eh? Yo la verdad, este tema particular daría para mucho más, lo sé. Pero bueno, creo que puede ser pretexto para una segunda entrevista contigo, si nos los permites en algún momento futuro. Y ahorita para seguir avanzando en otros temas, creo que puede ser pertinente en este momento que nos platiques qué distinción haces tú entre mística, espiritualidad y religión, más allá de estas transitares etimológicos, que sabemos que son muy válidos, pero más allá de eso, digamos, en la práctica, en la realidad, ¿cómo las distingues? Sí, muchísimas gracias. Sí, pónganme alto con los transitares etimológicos, porque luego son cosas que me encantan. Me ayudan a comprender también Claro, nuestra humildad y que no tenemos ningún tipo de verdades al respecto. A mí, ¿cómo me ha ayudado? Pero a mí no me gusta esto de espiritualidad sin religión, ¿no? Se me hace que todavía podemos ir más lejos, ¿no? Pero repito, yo con que cada quien tenga claro y nos explique qué está entendiendo por los términos para poder tener una conversación, porque si no, luego no podemos. Para mí, eh, utilizo más la palabra mística porque creo que, como su nombre lo dice, remite directamente al misterio y un poco recuperando también lo que platicábamos con Charo, para mí, pues el camino místico, o sea, lo importante en esto, tiene que ver con, con este encuentro, con este misterio o con esta misteriosidad, que a veces yo prefiero llamarle así. Eh, eh,
teniendo en cuenta esto que mencionábamos, ¿no? Que de pronto la espiritualidad se convierte meramente no hay otro, pues, no hay un encuentro, ¿no? Sino que es nada más una búsqueda de un equilibrio mental o algo así, ¿no? Este encuentro con este misterio, con esta misteriosidad, por eso yo prefiero nombrarle mística. Con espiritualidad, a veces yo entiendo como una dimensión del ser humano. O sea, así como tenemos la dimensión corporal, la dimensión mental, pues tenemos una dimensión espiritual que podemos cultivar o no cultivar. El cultivo de la dimensión espiritual, que se podría llamar espiritualidad, yo prefiero llamarle mística, ¿no? El cultivo de esta dimensión profunda, ¿no? Y claro que la dimensión espiritual puede como cultivarse también pues, con el arte, con el deporte, con la ética. Y me gusta como verlo desde esa dimensión, o sea, como en esta de dimensión del ser humano, porque entonces todo el mundo somos espirituales, nos guste o no nos guste, ¿no? Le cultivamos o no le cultivemos. Obviamente, pues qué mejor, así como pues hay que ejercitar el cuerpo, pues ejercitarlos el espíritu también, ¿no? Adentrándonos. Y por religión, yo diría la dimensión social. O sea, a mí me gusta la palabra religión todavía porque, a diferencia de espiritualidad y mística, cuando hablamos de religión, necesariamente la palabra nos refiere a algo colectivo, ¿no? Podemos argumentar, sí, es que al final la espiritualidad y la mística también son comunitarias, sí, pero le tenemos que echar rollo, ¿no? Pero la mera palabra, o sea, en cuanto alguien escucha religión, se imagina algo, para bien o para mal, que tiene que ver con muchas personas, ¿no? Algunos para mal, ¿no? Porque critican la institucionalización, otros para bien porque recuperan el ámbito comunitario, pero siempre, o sea, es imposible para mí pensar que a alguien le digas religión y no piense en que es algo que integra, o sea, que incluye personas, ¿no? En cambio, cuando alguien dice espiritualidad, muchas, y yo lo compruebo porque soy profesor de universitarios, la palabra espiritualidad inmediatamente y cada vez más les indica mi espiritualidad, ¿no? Lo que yo, o sea, inmediatamente. Repito, no digo que eso esté mal, para bien o para mal, recupera la dimensión personal totalmente, pero lo que voy es que me gusta todavía usar la palabra religión porque siento que entonces no se desdibuja que esto siempre implica un ámbito social, ¿no? Siempre. Entonces sería esa distinción. Estaba viendo el imperdonable tiempo que corre y corre, y no Sí, sé cómo estés el día de tiempo. Estamos ya al límite, tienes todavía un poco, unos minutos, tú dime. sí, con que unos 7 minutitos tengo todavía, a lo mejor un cierre. Ok. Entonces, Mm, a reserva de lo que, o tú quieres preguntar algo, Charo. Sí, 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 adelante. eh, la verdadera espiritualidad no puede ser individual, ¿o sí? Yo estoy de acuerdo, no, yo creo que no. Vale, entonces no sería, claro, a mí la palabra religión me lleva a otro sitio, me lleva a normas, a ideas preestablecidas, tal. No sería mejor, pero claro, eh, dar a la palabra espiritualidad el sentido que tiene y no dejar que se llame espiritualidad a cualquier cosa, a una Claro, relajación, por ejemplo. de acuerdo, pero lo mismo podríamos aplicarlo a religión. O sea, Eh, no dejar que la palabra religión la acoten a normas y jerarquía porque eso no es. la, Entonces, se- la religión podría ser espiritualidad perfectamente, podría ser la forma que tiene una espiritualidad. sí, 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 sí. Sí, yo muchas veces las uso de sinónimos, mística, religión, No, espiritualidad. a Ujú. mí me ayuda mucho, me parece además precioso poner el significado a las palabras. Sí, muchas gracias, Charo. No, sí, de acuerdo. Yo creo que las tres son importantes y que las tres tienen su valor y que la auténtica espiritualidad es colectiva, la auténtica religión tendría que ser espiritual, ¿no? Si no, no. La auténtica mística tendría que ser religiosa, o sea, es decir, religarnos. La auténtica mística tendría que ser espiritual, no únicamente
digamos, especulativa, porque de pronto también hay o mucha mística que es pura especulación, etcétera, ¿no? Ujú. Bien. Gracias, gracias. Pues creo que podemos cerrar, Elías, hablando un poco de estos temas que para muchos pueden ser ajenos o extraños a lo espiritual, que tienen que ver sobre todo con los libros de tu trilogía, bueno, los primeros dos libros de tu trilogía, donde te metes un poco más de lleno a revisar estos temas que tienen que ver con lucha social, con las tierras, con los movimientos sociales también, con la ecología, ¿no? Con el llamado patriarcado incluso, ¿no? Entonces, me gustaría que en pocos minutos sé que nos quedan, pero nos pudieras dar un panorama muy general y tal vez esperamos en una segunda entrevista pues podamos ampliarlos. Claro. No, muchísimas gracias. Sí, dejamos uno de los más difíciles al final. Eh, yo solamente diría que yo estoy convencido, y quizás conectándolo con lo anterior, que esto de la mística, la espiritualidad de la religión, su intersección, etcétera, eh, integra o implica una propuesta de mundo y que esta propuesta de mundo necesariamente, y cuando digo de mundo me refiero de sociedad, de manera de vivir, ¿no? Necesariamente, hoy por hoy en el status quo, es crítica, es interpelante frente a los valores hegemónicos, digamos, de las narrativas del mercado, etcétera, ¿no? Es decir, si seguimos si llevamos a cabo, si nos tomamos en serio la invitación de conocer al misterio, de entrar en relación, eso nos lleva a vivir diferente, ¿no? Y ese vivir diferente es, creo yo, una propuesta, así como históricamente siempre las tradiciones han concretizado sus modos de vida en monasterios, táricas, humas, ¿no? De las distintas tradiciones. O sea, son siempre modos de vida. Porque entonces, por ejemplo, o sea, nos damos cuenta de que, a ver, o sea, para que una persona, o sea, tenemos que cuidar la integridad de la persona, su dignidad, tenemos que buscar espacios, o sea, que la persona pueda tener espacios de oración, de espacios de encuentro con los demás, etcétera. O sea, necesariamente se cambia la estructura social que hoy impera, ¿no? Entonces, lo dejaría por allí, porque lo otro ya sería súper, o sea, como meternos, pero lo que quiero como subrayar es que para mí, esto que llamamos mística, etcétera, no es algo que acontece meramente en mi habitación cuando estoy a solas, sino que si realmente lo vivo, necesariamente veré cómo esto que estoy viviendo en mi corazón ampliado hace ruido, o sea, desentona con los valores hegemónicos que hay allá afuera, ¿no? Y la persona que realmente lo vive no puede resistir como esa desentonía, ¿no? Y entonces de la mística sale una voz profética, que no siempre tiene que ser igual, ¿no? O sea, no es que todo el mundo tenga que ser activista ni nada por el estilo, ¿no? Me refiero a decir, o sea, esto que vivo algo me dice de lo que es la sociedad y también me propone que podemos vivir de otra manera. Y para mí esa es la dimensión, en pocas palabras, social, política, ética de la espiritualidad o de la mística. Que además tú has desarrollado de manera muy amplia y específica, ¿no? En los últimos libros, tengo entendido. Entonces sí, sin duda es un tema muy amplio, ¿no? Dará para mucho más. Pero bueno, por ahora, Elías, yo quiero agradecerte muchísimo el tiempo, eh, tu calidez humana, tu calidad humana, lo que nos has aportado, tus palabras, tu saber, tu experiencia. Para mí en lo particular ha sido muy enriquecedor y creo que no solo va a ser así para mí, sino para muchas personas que ven esta entrevista. Entonces, pues, gracias. Charo. Gracias. Y yo que a ese agradecimiento quiero añadir, te agradezco mucho que has respondido de una forma viva.
que cuando empecé a leer tu libro yo dije, un académico. No, eso da vida también, es responder así. Así Muchísimas que gracias. gracias. Gracias a los dos de verdad. El libro que leíste, Charo, pues es mi tesis, entonces pues sí, ni Sí, modo, sí, tenía sí, que lo ser sé. académica. Te voy a enviar algún otro menos, y me encantaría que lo pudiéramos conversar, me encantaría, Claro, ¿para qué sirve leer si después no se conversa? eso, Claro. maravilloso. Maravilloso, pues agradecerles infinitamente y a toda la fraternidad. Admiro mucho su trabajo y pues están en mis oraciones y ojalá podamos seguir colaborando en esto que nuestras diferencias también compartimos. Muchas gracias. Ahí has abierto un melón. Gracias. Pues muchas gracias a todas, gracias a todos y esperamos vernos muy pronto. Gracias.